Hola a todos, un gusto saludarlos en marco de las jornadas médicas que se celebran en el Hospital General de Acámbaro. Me presento, soy la doctora Mariela Escalante Medina, anestesióloga de esta institución, y hoy les voy a hablar un poco sobre predictores de vía aérea difícil y cuál es el objetivo que tiene que lo sepamos reconocer antes de hacer un abordaje a la vía aérea. Uno de los objetivos de esta plática es entender por qué debemos hacer una valoración previa a hacer el abordaje de una vía aérea. Aún así se presente en condiciones de urgencia, tenemos que tener idea de si estamos ante una vía aérea difícil o no. Y conocer todos los materiales que tenemos para poder hacer ese abordaje y resolver alguna urgencia que se pueda presentar si es que de manera convencional no hemos podido hacer el abordaje de esa vía aérea. Los objetivos de la valoración de la vía aérea tienen como principal predecir una ventilación, laringoscopia e intubación fácil o difícil, con el objetivo de elegir la instrumentación adecuada de acuerdo a las características de cada paciente previo al abordaje de la misma, con la intención de reducir probabilidad de eventos adversos, incluso la muerte de nuestro paciente. Es importante que retomemos los conceptos de vía aérea difícil, y este se define como una situación clínica en la cual un anestesiólogo entrenado convencionalmente experimenta dificultad para ventilación de la vía aérea superior con mascarilla facial para la intubación traqueal y o ambas. Si hablamos de una ventilación difícil, está definida como cuando el anestesiólogo no puede proporcionar una adecuada ventilación debido a los siguientes factores. Existe una mascarilla inadecuada, un sello inadecuado que puede ser propiciado por barba, condiciones anatómicas propias del paciente, la edad, los pacientes seniles dificultan bastante el sello, los pacientes obesos, cuando existe una fuga excesiva de aire y cuando se llega a presentar resistencia excesiva a la entrada o salida de aire. Encontramos algún objeto extraño, algún espasmo, algo que condicione que no pueda haber una entrada y salida de aire adecuada. Dentro de una ventilación difícil podremos encontrar signos tempranos de una inadecuada ventilación, como lo son movimientos torácicos ausentes o inadecuados, como una disociación toracoabdominal, ruidos pulmonares ausentes o inadecuados, que se empiecen a agregar estertores, sibilancias, auscultar signos de obstrucción severa, entrada de aire gástrico, lo que nos puede condicionar las posibilidades que haya una regurgitación y con ello una aspiración bronquial, cianosis, disminución de la saturación de oxígeno, ausencia de una adecuada lectura de capnografía, cambios hemodinámicos asociados con hipoxemia e hipercarbia. Empezamos con bradicardia y puede llegar a una hipotensión y paro de nuestro paciente. El concepto de laringoscopía difícil se refiere a cuando no es posible visualizar alguna porción de las cuerdas bucales después de realizar múltiples intentos al realizar la laringoscopía convencional en manos de expertos. Cuando realizamos laringoscopía, observamos una escala de valoración que se denomina Corbett-Lejeune. En ella está dividida en 4 grados y nos hablan de qué tanto podemos observar la anatomía de las cuerdas bucales. En el grado 1 tenemos una visión total de la glotis con visura anterior y posterior. Para el grado 2 solo tenemos visión de la epiglotis y solo parcialmente la glotis. Cuando hablamos de grado 3 solo visión de la epiglotis, y en un grado 4 no tenemos visión alguna de la estructura de la glotis ni de la epiglotis. Es una intubación prácticamente a ciegas, si es que podemos realizarla
Hablamos de intubación difícil cuando la intubación traqueal requiere de múltiples intentos en la presencia o ausencia de patología traqueal, hablando de manos expertas. Hablamos de una intubación difícil y está definida cuando la inserción del tubo endotraqueal con laringoscopía convencional requiere más de 2 laringoscopistas, 3 intentos y llevamos más de 10 minutos en el intento de realizar la misma. Ya tenemos que hacer un cambio de hoja de laringoscopio o bien el uso de una técnica alternativa a la laringoscopia convencional de manera urgente por la dificultad de poder colocar e introducir el tubo endotraqueal. Tenemos también el concepto de intubación fallida y es en aquel donde no se consigue la colocación del tubo traqueal después de múltiples intentos y de múltiples técnicas para realizar la colocación del mismo. Bueno, Butler y Dara evaluaron la clasificación de Malampati y la asistencia tiromentoniana en la predicción de una intubación difícil, encontrando que ambas pruebas con baja sensibilidad, especificidad y un valor predictivo sí se usan de manera aislada. Por lo tanto, requerimos más escalas de valoración para tener una idea y para hacer una asociación más eficiente y predictiva de una vía aérea difícil. Por su parte, Kaplan y colaboradores reportan que al abordar la vía aérea de forma inadecuada puede resultar en eventos respiratorios adversos, como puede ser una ventilación inadecuada, una intubación esofágica no reconocida y una intubación traqueal difícil, no anticipada, con los eventos adversos que estas 3 complicaciones representan. Benumov estima que cerca del 30% de las muertes asociadas a la anestesia son debidas a la inhabilidad de manejar la vía aérea difícil de forma adecuada y no haber previsto que es al panorama al que se iba a enfrentar el médico anestesiólogo, el médico tratante de una vía aérea difícil. Tiberiu y colaboradores reportaron que en Estados Unidos al menos 71% de los anestesiólogos han recibido educación y entrenamiento para el manejo de la vía aérea difícil. Al menos el 92% de ellos están usando el algoritmo de la ASA para el manejo de la vía aérea difícil. Como recomendaciones para manejo de la vía aérea difícil, la ASA nos propone que debemos llevar a cabo, en medida de lo posible, una historia clínica, exploración física y una valoración de la vía aérea específicamente, siempre que sea posible, antes de iniciar un procedimiento anestésico y si no estamos hablando exclusivamente en un ámbito, en un panorama dentro de quirófano, en una sala de urgencias, por ejemplo, debemos llevar a cabo, aunque sea una, una valoración rápida previo a que realizamos abordaje del mismo. Dentro de una evaluación adicional, si es que las condiciones de los pacientes no lo permiten, podemos apoyarnos con radiografía, tomografía, resonancia magnética, incluso fluoroscopía. Dentro de entidades patológicas evidentes que sabemos nos pueden condicionar vía aérea difícil, las podemos clasificar en infecciosas, traumáticas, neoplásicas, inflamatorias y endocrinas. Las más representativas, epiglotitis, abscesos mandibulares, anginas de Ludwig, papilomatosis, traumáticas como algún cuerpo extraño, lesiones de columna cervical que nos imposibilitan la movilidad de la misma, lesión de maxilares, fractura de laringe, algún edema laringeo posintubación importante, neoplásicas como tumores de la vía aérea, zonas de postradiación por radiación, inflamatorias como artritis reumatoide, espondilitis anquilosante, endocrinas como acromegalia, diabetes mellitus, obesidad.
Los componentes de evaluación de la vía aérea preoperatoria deben ser: entre más escalas de valoración y entre más conocimiento de esa vía aérea tengamos, puede ser de un valor predictivo mayor. Dentro de los componentes a evaluar de una vía aérea tenemos la longitud de incisivos superiores, relación de incisivos maxilares y mandibulares, relación de los incisivos maxilares durante una protusión voluntaria, distancia interincisiva, visión de la úvula, la forma del paladar, espacio mandibular, distancia tiromentoniana, longitud del cuello y así como su circunferencia. Y muy importante tener en cuenta el rango de movimiento de cabeza y cuello de ese paciente. Tenemos que conocer que pacientes con longitud de incisivos superiores relativamente largos nos pueden condicionar problemas al momento de estar efectuando nuestra laringoscopía. Pacientes con un cuello mayor a 54 centímetros de longitud se asocia, tiene un fuerte valor predictivo de vía aérea difícil de ventilar y difícil de intubar. En la imagen 1 podemos valorar un incisivo único, prominente, que con mucha seguridad les puedo decir que nos ocasionará complicaciones al momento de la movilización de nuestro laringoscopio. En la figura 2 pueden observar cómo es que se hace la valoración de la protrusión mandibular. En la figura 3 podemos observar la distancia tiromentoniana, que asociada a la distancia interincisiva decía que nos daba un valor predictivo relativamente bajo y poca sensibilidad. Ustedes pueden observar en la figura 5 una paciente que tuvimos aquí en el hospital con una distancia tiromentoniana menor a 2 centímetros, distancia interincisiva clase 4, una paciente que al momento de intubación fue una intubación difícil en la cual requerimos 2 laringoscopistas, más de 3 intentos, nos tardamos alrededor de 10 minutos, afortunadamente se pudo resolver de manera adecuada, pero con ella ya teníamos predicho que era una vía aérea difícil advertida. Bueno, y ahora nos podemos preguntar, pude analizar y pude hablar de una vía aérea difícil, la acabo de valorar, tengo predictores de alta especificidad y sensibilidad. Ahora, ¿qué hago? ¿Qué es lo siguiente a seguir? Primero definamos qué es un algoritmo. El algoritmo, como definición, es un árbol que lleva a toma de decisiones paso por paso a partir de una serie de recomendaciones hechas por expertos en el tema. Bien, el objetivo de llevar a cabo algún algoritmo para manejo y abordaje de una vía aérea difícil es reducir la incidencia de complicaciones graves a través de la entrega de procedimientos claros y preestablecidos. ¿Cuál sería nuestro algoritmo ideal? Aquel que sea eficaz, simple de llevar a cabo, fácil de entender y con el menor número de instrumentos posibles. Dentro de los escenarios que se nos pueden presentar en una área vía difícil, en el escenario 1 es una vía aérea difícil conocida. Algún otro anestesiólogo ya intentó realizar el procedimiento de abordaje, no lo consiguió, se le informó al paciente que era una vía aérea difícil. En nuestro escenario 2, una vía aérea difícil no conocida con paciente anestesiado, pero que se puede ventilar aunque no se logre intubar. Y nuestro tercer escenario y más catastrófico es paciente que no se puede ni ventilar ni intubar. No abordaré de manera puntual el algoritmo de la ASA, que es el que los gringos nos están recomendando, ya que más adelante podrán y tendrán acceso a este. Aquí solamente quería mencionarles, presentárselo y que lo más importante que nos manejan en todo algoritmo, tratándose de una vía aérea difícil predicha, es pide ayuda. Pide ayuda al experto, al que más sabe,
No abordes una vía aérea sin tener el conocimiento o las herramientas necesarias para poder sopesar la urgencia de una vía aérea difícil. Pues sí, todos los algoritmos conocidos nos van a recomendar siempre pedir ayuda de manera precoz. La idea es adelantarte a los escenarios catastróficos y saber, con qué material cuentas para el abordaje de esa vía aérea y quién es el personal que te puede ayudar en caso de que se presente una urgencia. Ya que si se presentan dificultades, tengas a alguien que te pueda apoyar o para poder mantener una oxigenación a lo largo de todo el procedimiento en medida de lo posible. Y dentro de las recomendaciones que nos hace la ASA es que cada institución debería tener recomendaciones locales para el manejo de la vía aérea, tanto anticipada como no anticipada, de acuerdo a su realidad, pero basada en algoritmos aprobados. Es recomendable tener un carro de vía aérea disponible y fácilmente accesible con todos los dispositivos con los que disponga la institución y que todos sepamos cómo se deben utilizar. No basta con adherirse a normas y adquirir los aparatos sugeridos en ellas, sino que debemos tener las destrezas para su uso y se realice un entrenamiento continuo. Debemos estar en constante práctica, en constante entrenamiento para el manejo de vías aéreas difíciles. El objetivo del tratamiento de la vía aérea es garantizar la oxigenación en una situación de potencial riesgo vital, rápidamente cambiante y que exige una toma de decisiones ágil, disminuyendo el número y la gravedad de los incidentes críticos, así como las complicaciones que se pueden producir durante su abordaje. Bueno, como conclusiones tenemos que es de suma importancia la predicción de la vía aérea. Debemos tener una estrategia inicial de intubación. A pesar de que el panorama o el escenario sea una urgencia, ya tenemos que haber previsto qué vamos a hacer en el momento que se nos presente o tengamos que hacer un abordaje de vía aérea, incluso en situaciones de extrema urgencia. Siempre solicitar ayuda de manera precoz. No es después de que empezamos el procedimiento, de que tomamos la determinación de que esa vía aérea debía ser manejada. Es antes solicitar ayuda de manera precoz. Equipo de vía aérea adecuado y disponible y con una adecuada técnica y educación continua de la misma. Tenemos que conocer la importancia de los dispositivos supraglóticos que más adelante podremos observar, como son de rescate con curvas de aprendizaje relativamente cortas. Tenemos que conocer técnicas invasivas no ventilación cuando se nos presenta un escenario de no ventilación y no intubación. Muchas gracias por su atención, espero les sea de utilidad y que tengamos un panorama más amplio en el momento que decidimos realizar un abordaje de la vía aérea. Gracias.